Sí, leíste bien. En la MLB hay una danza de millones con los contratos, pero lo que muchos no saben es que esos números, esas cifras gigantes, nacen de un sueño. El sueño de todo niño que, con un bate en mano, imaginó llegar a las grandes ligas. Es un sueño que comienza con un hit, pero que puede terminar con una firma que cambia vidas. Al principio los contratos eran modestos, de hecho, si jugabas bien, el premio era una cena con el equipo. Y ni pensar en una casa de lujo, pero un buen día, alguien decidió que eso no era suficiente. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Avanzamos unos años, y ya los contratos empezaban a tener cifras con tantos ceros que ni siquiera cabían en una hoja. Jugadores como Alex Rodríguez dieron el primer golpe, rompiendo récords y dando inicio a una nueva era. La era de los contratos monstruosos. Y ahora, mira esto. Hoy en día, la MLB no se trata solo de batear y lanzar. Se trata de negociar cifras multimillonarias. Hoy, tenemos contratos que superan los 750 millones de dólares, más que lo que algunos países tienen en su presupuesto anual. Es un juego totalmente nuevo, pero la pregunta sigue ahí. ¿Quién fue el primero en prender la mecha de esta locura? Y más importante aún, ¿quién será el próximo en llevar la danza de los millones al siguiente nivel? Cuando hablamos de contratos en la MLB, nos imaginamos cifras gigantescas, pero en sus primeros días, el dinero era lo último en la lista. Los primeros jugadores no firmaban por millones, ni siquiera por miles. En los comienzos, los jugadores solo soñaban con asegurar un lugar en el equipo y, si tenían suerte, un salario digno para mantenerse en el juego. Babe Ruth, llamado Sultán del Bateo, fue el primero en romper la barrera de los contratos modestos. En 1919, firmó un contrato por $100,000 con los Yankees. Y eso fue un escándalo. Hasta entonces, nadie había visto semejante cantidad de dinero. Pero Ruth, con su talento y popularidad, empezó a enseñar a la MLB que el dinero y el deporte pueden ir de la mano. Y así un jugador comenzó a mostrar al mundo el poder de los contratos millonarios. Y a partir de ahí, la danza de los millones no hizo más que empezar. La historia de la agencia libre no comienza en las oficinas de los grandes equipos ni con contratos millonarios. Comienza con un nombre que muchos no recuerdan, pero que sin él, las cosas no serían como son hoy. Ese nombre es Curt Flood. En 1969, Curt Flood, un jugador de los Cardenales de San Luis, se encontró atrapado en un sistema que no le permitía decidir su futuro. Tras ser intercambiado a los Phillies de Filadelfia, Flood se negó a aceptar el cambio, alegando que tenía el derecho de decidir a dónde ir. Su valentía no solo desafió a su equipo, sino a toda una industria que creía que los jugadores no debían tener poder sobre su destino. Flood llevó su caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, desafiando el sistema de reserva que mantenía a los jugadores atados a sus equipos. Aunque su demanda no tuvo éxito en ese momento, su lucha no fue en vano. Flood abrió la puerta para lo que vendría, un cambio radical en las reglas del juego, una nueva era para los jugadores. En 1975, el sistema de reserva comenzó a desmoronarse y los jugadores finalmente comenzaron a tener la libertad que merecían. En ese momento, la agencia libre nació oficialmente. A partir de entonces, los jugadores ya no serían propiedad de sus equipos. Ahora, podían negociar su futuro, firmar con quien quisieran y sobre todo buscar el mejor contrato disponible. El primer gran impacto de la agencia libre llegó con nombres como Reggie Jackson, quien en 1976 firmó un contrato con los Yankees de $2,966,000 por 5 años. Un contrato monstruoso para la época. Pero lo más grande fue que, por primera vez en la historia del béisbol, un jugador decidía su destino y su salario en igualdad de condiciones con los dueños. A lo largo de los años,
Otros jugadores marcaron el camino hacia contratos que hoy parecen fuera de este mundo. En 2001, un joven llamado Alex Rodríguez dejó a todos boquiabiertos al firmar el contrato más grande en la historia del deporte. $252 millones con los Texas Rangers. Un contrato tan grande que hizo que el béisbol nunca volviera a ser el mismo. Y aunque ese contrato fue objeto de críticas y controversia, también puso de manifiesto que los jugadores ya no solo valían por su talento en el campo, sino por todo lo que representaban fuera de él. Siguiendo esa estela de contratos desorbitados, en 2019, Bryce Harper se convirtió en el nuevo rostro de las grandes firmas, firmando un contrato por $330 millones con los Philadelphia Phillies. Un contrato que no solo reflejaba su talento, sino que también consolidaba la tendencia de fichajes millonarios. Y si hablamos de contratos grandes, el rey de la época llegó en 2019 con Mike Trout. Su contrato con los Angelinos por $426 millones marcó el récord de la MLB, más de $250 millones. En diciembre de 2023, Shohei Ohtani, el fenómeno japonés que ha deslumbrado al mundo con su habilidad para ser tanto lanzador como bateador, firmó un contrato histórico con los Los Angeles Dodgers. Este acuerdo de 10 años y $700 millones no solo rompió récords en el béisbol, sino que también estableció un nuevo estándar en la industria deportiva mundial. Lo que hace único a este contrato no es solo la cifra astronómica, sino la estructura financiera innovadora. De los $700 millones, $68 millones por temporada serán diferidos y pagados entre 2034 y 2043, lo que significa que Ohtani recibirá $680 millones durante la duración del contrato, con pagos adicionales en el futuro. Esta estrategia financiera permite gestionar mejor su presupuesto actual mientras aseguran a una de las estrellas más brillantes del béisbol por una década. El mundo del deporte presencia un hito histórico. Juan Soto, el prodigioso pelotero dominicano, ha firmado el contrato más grande en la historia de los deportes profesionales. Un acuerdo de 15 años y $765 millones con los New York Mets, superando incluso los contratos más lucrativos de la NBA, la NFL y la NHL. Este pacto no solo redefine el mercado de los contratos en el béisbol, sino que también establece un nuevo estándar en la valorización de los atletas a nivel mundial. Este acuerdo no solo supera el contrato de Shohei Ohtani con los Dodgers, que ascendía a $700 millones por 10 años, sino que también marca un hito en la valorización de los jugadores en la MLB. Con un promedio anual de $51 millones, Soto se convierte en el jugador mejor remunerado de la historia, reflejando la creciente disposición de los equipos a invertir sumas astronómicas en talentos excepcionales. Este es solo el comienzo de una nueva era en el deporte, donde los límites de lo posible se expanden y las estrellas del juego brillan más que nunca. Si te impresionó el contrato de Juan Soto, no te puedes perder lo que viene. En este canal, exploramos a fondo los momentos más impactantes del béisbol. Si eres un verdadero fanático del deporte, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nuestro contenido.